tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Este, buenas tardes. Bien, recién tengo internet, así que si se llegase a cortar, Se no sé termina la si es un clase. problema. Se termina la clase. Estuve intermitente el internet en casa todo el día de hoy, no sé si es mi casa o hay problemas por alguna zona. Así que, bueno, por cualquier cosa se corta abruptamente, es el internet que no paga. Bien, voy a empezar con algunas cuestiones de información para que cerremos. No sé si han podido entrar al aula, a la siesta. ¿Alguno ingresó? No. No, profe, porque estuve muy ocupado. No importa, porque ahora les puse una actividad, entonces quiero que trabajemos sobre esa actividad que va a ser como el último trabajo, el cierre de esta unidad, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es un poco hacer como un repaso de los temas que vimos en la unidad, cerrar el tema que empezamos ayer y explicar ese trabajo que está en el aula virtual. Sé que hay compañeros que no están en el aula, no sé si se están comunicando con ustedes, si están cursando otras materias, se les puede compartir el trabajo práctico, ustedes le pueden compartir y que me lo hagan llegar por el mail o por otra vía, no hay problema, ¿saben? Me está preocupando el tema de algunos chicos que no sé si están dejando, si... Esperen que busco el aula virtual, así ya... Así les comparto y ustedes pueden ver qué se van a encontrar en el aula. ¿Ven la pantalla en el aula? ¿Del aula? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, miren. Esta es la información que ya tenían al principio y está la primera actividad que era la actividad del foro. Acá están los PowerPoint que vimos hasta la semana pasada y acá abajo les va a aparecer bajo el icono de tarea lo que es el primer trabajo práctico integrador. Yo les había dicho de que, bueno, como una modalidad de trabajo y por esto que estamos haciendo, si vamos, que podemos ir aprobando como por etapas la materia, hasta ahora no nos han dado definiciones de Secretaría Académica, el viernes hay una reunión, sí, continúa en pie la promoción, vieron que esta materia se puede promocionar. Si se puede promocionar y hacemos los trabajos, presentamos los trabajos prácticos y estas actividades que vamos subiendo al foro, es posible esta opción de promoción para mí, o al menos contemplar algunas cosas para la aprobación de la materia. Así que por ese motivo, la actividad que se pide es por ahí una actividad un poco más extensa, pero es integradora de todo el contenido de la primera unidad. Una opción para esto, y por eso era una consulta hacia ustedes, es si consideran que la van a poder hacer de a dos a la actividad. Es Bueno, un profe. trabajo así sea virtual, el que quiera hacerlo individual, lo presenta individual, y el que no, el que tiene un compañero con el que pueda trabajar, también conectado de alguna manera, pasándose el trabajo, lo hace, pueden presentarlo de a dos al trabajo, ¿sí? Bien, como les decía, la actividad se divide en dos grandes etapas y momentos. La primera actividad, que es la A, es sobre toda la primera etapa que vimos de la historia de la universidad. Esto que tiene que ver con la formación medieval, con la historia universitaria, las funciones, y lo que se le pide en esta consigna es que ustedes puedan construir un mapa conceptual.
de las ideas centrales del proceso de historización de lo que es la universidad. Por ejemplo, yo les pongo ahí, ustedes después lo van a leer en detalle. Por eso este es el momento para que me hagan todas las preguntas con respecto a los textos, con respecto a los conceptos, porque esta es la actividad que ustedes van a tener que realizar y presentarla hasta el 25, ¿sí? Ahí, acá donde figura la tarea, la suben por el aula al archivo y cierra la subida del material en el aula virtual el 25 de abril. Así que hoy pregúntenme todo lo que tengan para preguntar y después, obviamente, si necesitan algo mientras lo van elaborando, se conectan conmigo por email o por el aula. Profe, Dígame. en caso de que hagamos de a dos, los dos los subimos cada uno a la página. No, preséntelo uno con el nombre de los dos. Yo voy a ir controlando y voy a ir marcando para saber, ¿sí? Si lo hacen de a dos, solamente lo sube uno. Y clarito los nombres de los dos, y yo voy a ir agendando en el cuaderno que los tengo para controlar las asistencias y las participaciones, yo los agendo a los dos. Aquí me faltó ponerles que esto es un mapa conceptual de la primera parte. ¿Qué textos son los que van a utilizar para elaborar este mapa conceptual? Son estos que fueron los primeros textos que vieron, que es el que habla de la historia de la universidad, esos textos que hablan de la universidad medieval, el PowerPoint que habla de la Universidad de Bolonia, de París, que hace toda esa historia del medioevo a la modernidad. Como conceptos que pueden incluir está definición de universidad, qué es la universidad, cuál es el origen, cuáles son las primeras universidades, qué funciones tenían, qué características tenía el estudiante, el profesor en la época, qué se enseñaba, cómo, qué modelos de universidad hay. Hay un texto que ustedes tienen para trabajar estos 4 modelos que habíamos visto, el modelo napoleónico, el modelo de Humboldt, de alemán, el modelo colonial o el de la corona. Así que, ¿qué influencias tiene en América Latina? Ahí los oriento como para que ustedes elijan, definan conceptos, y el mapa conceptual sería, bueno, saben elaborar un mapa conceptual, ¿no es cierto? Lo han hecho en la escuela. ¿O no han trabajado nunca con mapa conceptual? Sí, profe. Ahora el mapa conceptual lo tenemos que hacer a partir de los PowerPoint que estuvimos viendo en las clases. También pueden usar los PowerPoint. El tema del mapa sería cómo ustedes relacionan los conceptos. Y abajo, que acá les faltó poner esa partecita, luego en un párrafo 3, 4, explican ese gráfico que ustedes elaboran. Como lo tienen que hacer en Word para poder subirlo. Otras veces me lo presentaban manuscrito los chicos, pero hay que hacerlo en Word. Yo acá les pongo que hay un programa de computadora, que no sé si lo saben hacer, que es el programa CMaps. No sé si lo conocen el programa. Pero es un programa de CMaps que ahí salen dibujos de mapas conceptuales. Entonces uno elige ese dibujo, ese esquema que puede ir llenando de conceptos y el programita lo va armando solo. Luego lo convierte al archivo en Word y abajo se lo puede cortar y pegar como una imagen en el archivo, lo que sea, bueno, para el que lo conoce o para que si quieren investigar sobre el programa, se llama CMaps, o hay algunos otros parecidos que aparecen como programas para hacer mapas conceptuales. A veces lo tienen hasta como una aplicación para el teléfono, aparece también. La verdad que lo he ocupado 2 años para hacerlo, yo lo aprendí a hacer y es bastante práctico para cuando uno tiene que trabajar en archivos de computadora. Si no hay que hacer el gráfico, es como más artesanal si no utilizan ese gráfico. Pero esta primera parte de síntesis, de recuperación de conceptos, de la primera parte de la universidad, más histórica, más medieval, sería con esta elaboración de un mapa conceptual.
que después que hagan ese mapa, traten de explicar brevemente las palabras que han elegido, por qué han elegido, qué significa la universidad en relación con la función, en relación con los modelos, supónganse que hayan elegido esos 3 o 4 conceptos, ¿sí? Esa sería la primera consigna, el primer momento de la consigna. ¿Está claro? ¿Preguntas? Yo, profe, una pregunta con respecto al... Sí. Cuando sean trabajos así que podamos hacer de a dos, así, también podríamos tener las posibilidades de promocionar cuando lo hacemos entre dos. La idea es que sí, como les digo, el viernes va a haber una reunión ahí en la universidad que yo tengo que dar una capacitación, pero luego nos dejarán definiciones y nos dirán si sigue en pie la posibilidad de la promoción, la posibilidad de que hagamos como lo hacemos cuando estamos en la clase presencial. Para mí, yo más o menos veo siempre quiénes están, quiénes participan, después me pasan las asistencias. Para mí, el poder leer sus producciones escritas, sus participaciones en el foro, sus ideas que aquí en esta interacción que tenemos en estos momentos mediada, ustedes están con la imagen congelada, es difícil poder saber interactuar, ¿no? Pero para mí, con que hagan la producción, produzcan, y supónganse que yo les corrijo y veo que les falta algo, yo se los devuelvo, y si ustedes lo vuelven a hacer, para mí eso ya es una condición que posibilita la promoción. Así que eso lo podemos negociar, lo podemos trabajar hasta que nos diga la universidad cómo va a ser, si hay algún cambio en las condiciones de evaluación que tiene por este año esta situación excepcional. Pero para mí la presentación también, este es uno de los trabajos prácticos que vamos a tener. A lo mejor estaba pensando con los temas que venga, pueda decirle que, bueno, que hablen ustedes. Les doy un tema y tomamos unos minutos y también lo escucho a ustedes a ver cómo preparan la clase. Bueno, eso también es una oportunidad para la promoción, ¿sí? No importa que sea de uno, sea dos, la idea es que después va a haber trabajos que van a ser individuales y va a haber trabajos que van a ser grupales para ver las capacidades de cada uno y la apropiación del contenido. ¿Otra pregunta? Profe, o sea que tendríamos que hacer un mapa conceptual, ya sea con las herramientas que tengamos, pero después de hacer el mapa conceptual tendremos que describir las palabras que pusimos en el mapa conceptual. Claro, a veces depende cómo lo construye o sea, cada uno. Explicarlo. Ustedes vieron que el mapa... Explicarlo brevemente, no te digo que hagas un mapa que tenga 500 definiciones adentro, a lo mejor elegís 7 u 8 conceptos centrales y armás una oración de por qué, porque en el mapa uno ve las palabras sueltas y las categorías de algunas definiciones, y vos haces un texto más argumentativo, diciendo, bueno, la universidad se define, su origen es las primeras universidades, cosas que el texto tampoco es extenso lo que tengas que escribir, es explicar, ampliar los conceptos que estás poniendo ahí. Porque algunas veces en el mapa conceptual, por ejemplo, me pusieron, les doy un ejemplo, universidad, había 2 puntos, el concepto de universidad. Primera universidad de Bolonia, París. La función, obedecer al rey, bueno, y qué de eso. Y abajo podés explicar, bueno, la primera universidad, y haces un texto más explicativo, más argumentativo, podés sacar alguna frase, algo del texto. ¿Sí? Sí, profe, sí. Como siempre les digo, lo importante es que lo intenten y luego lo volvemos a ver y lo corregimos, ¿sí? Pero esta primera parte, piensen en esto también, porque esta es una actividad que ya la trabajamos el año pasado, no recuerdo si con los mismos textos, pero con esta estrategia del CIMAPS. Si ustedes logran
que esta fue una parte histórica, pesada, por ahí yo terminaba las clases y sentía que había hablado demasiado. Si ustedes pueden poner en un papel las ideas principales y la síntesis, ya tienen el resumen de la primera unidad si les tocara rendir el oral. Y estudian de ahí, ¿me entienden? Es como para sintetizar todo lo que circula en el texto e ir sacando las ideas principales. Yo aquí les hago como que les apunto cuáles son los conceptos que me parece que son importantes, que podrían elegir definir para esto. Y como están, los textos son esos de la primera etapa del trabajo la segunda parte del texto, por eso tienen varios días, 10 días más o menos para hacerlo. Supónganse que no llegan al 25 de abril a presentar el trabajo, que esa es la fecha para subirlo por plataforma al trabajo, por cualquier eventualidad. No llegaron, no pudieron, les sacó Luego me avisan, yo necesito que me digan si lo estamos haciendo, me avisan al respecto y ya vemos cómo me lo mandan por otra vía que no es el aula virtual, ¿sí? Pero la fecha que tiene el aula como tope es el 25 de abril, el domingo antes de que volvamos a tener clases, sería de este lunes al siguiente. Bien, en esta segunda unidad, en esta segunda parte del trabajo, ya es un texto más analítico, más que esta recuperación de concepto, esto ya es un texto más descriptivo, más de análisis, más de leer textos y sacar y construir ideas. En donde van a leer o poder recuperar ideas, que también acá les pongo preguntas para orientarlos respecto a qué pueden poner en la escritura de ese texto, sobre los dos momentos que significaron una apertura del sistema universitario, una democratización del sistema. Por un lado, la etapa de la reforma universitaria, que fue lo que trabajamos la clase pasada, terminamos un poco la semana anterior, y esta etapa histórica de configuración de la universidad obrera, que es esto que estábamos hablando hasta ahora. Entonces, en esta etapa les hago preguntas, acá tienen que hacer un texto, o responder las preguntas como están, o hacer un texto argumentativo, un pequeñito ensayo, unas ideas que puedan reflejar esta lectura sobre esta. Como en relación a la reforma del 18, les pregunto, por ejemplo, también, ahí está el Power, donde se trabaja que hay categorías, hay conceptos, hay información, y les he subido, acá abajo van a encontrar, aquí les he subido el archivo, el manifiesto liminar. Son 5 hojas, son 4 hojitas, pero es ese texto que han escrito los estudiantes en 1918, describiendo cuál era la situación de la universidad y cuál era su propuesta de cambio, ¿sí? Lo mismo hay un texto ahí cuando habla de la historia de la universidad que le he subido, que también tiene algunas ideas sobre la reforma del 18. Profe. Con ese texto, sí, dígame. ¿Hay que hablar del peronismo? No te escucho. ¿Hay que hablar del peronismo? ¿Del peronismo? Sí. Es la segunda pregunta. En la segunda pregunta. Pero yo acá te estoy dando guías. Por ejemplo, en esta del 18, te digo, para poder explicar la reforma, si pueden caracterizar un poco cuál era el contexto social, económico, en qué momento histórico se da la reforma. ¿Qué características, qué forma de enseñanza, cuáles eran los problemas que describen, sintética, brevemente, concretamente, que describen los estudiantes y que hacen que se produzca esta reforma del 18? ¿Para qué sirvió? ¿Qué mejoró? ¿Qué cambio se produjo? ¿Y por qué se dice que es una democratización del sistema? Bueno, entre esas 3 pistas para leer los textos, ustedes arman una respuesta para pensar respecto a la reforma universitaria, ¿sí?
Profe, Dígame. ¿existe algún mínimo o un máximo de renglones o de palabras a la hora de armar los textos descriptivos? A la hora de la escritura, Sí. lo ideal sería que no lo hicieran tan extenso, ¿sí? No les pongo mínimos ni máximos, pero supónganse, porque esto hay que sintetizarlo, una carilla, con 2 carillas, carilla y media, van a decir que es un montón, a lo mejor puedan hacer el texto, ¿sí? Eh, eh, no lo he pensado, la definición, pero en 2 carillas pueden hacerlos. Separado, porque a lo mejor el CMAPS, el mapa conceptual, les lleva un poquito más. Entonces, esto puede llevarlo en una carilla y media, puede ser todo el trabajo que hagan de análisis para la segunda pregunta, máximo 2. Ah, bueno, profe, muchas Concreto. gracias. ¿Por qué no los escucho bien? ¿Sus micrófonos no andan bien? ¿O es mi...? Se No, corta. profe, debe ser que le tienen que subir el volumen a la compu. Debe ser el suyo, profe, porque yo los escucho bien a todos. Sí, vos sabes que se me corta y yo estoy con esto por los perros que llaman a la... no. ¿Ahora me escuchan? ¿Bien? Sí, nosotros le Sí, escuchamos bien. profe, Sí, se sí, la escucha muy bien. nosotros la escuchamos bien, profe, capaz que usted, Bueno, el internet es suyo, si capaz. ladran los perros, sí, el internet, si ladran los perros, va a ser, ya saben que son los perros. Bien. La segunda parte, eso es de la reforma. La segunda parte, que es sobre lo que estuvimos trabajando de peronismo, más vale que no vamos a decir cualquier cosa del peronismo, sino que vamos a trabajar algunas cosas concretas. Yo acá les comparto un texto, está el PowerPoint que empezamos a mirar ayer, y acá les comparto un texto que se llama Peronismo y Educación Técnica, que es el texto en donde está esto, bueno, está muchos de los conceptos que están en el PowerPoint están en este texto. El contexto histórico, la definición que tiene el peronismo respecto a la importancia de la formación técnica, las características que hasta que llega Perón tenían las escuelas técnicas, la visibilidad del sujeto joven, obrero, con impulso para dar origen a la producción nacional, las características que empieza a tener el trabajo como un elemento de formación pedagógica, como una excusa para la enseñanza y para el aprendizaje. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta ayer aparece en este texto. Por eso, las preguntas que tiene por ahí esta segunda parte están orientadas con el trabajo para que ustedes puedan trabajar en ese texto y bueno, y el PowerPoint los va a ayudar. También una explicación del contexto en que surge el peronismo y y por qué se preocupa por la formación técnica, a diferencia de la otra etapa histórica en donde no aparece como la educación técnica una prioridad, sino que es otro concepto. Las diferencias entre concepciones de ingeniería, vieron que ayer hablábamos de esta concepción que aparecía como discusión en esta etapa, en qué tipo de ingenieros había que formar previo a la apertura de la Universidad Obrera, si era una ingeniería especializada o una ingeniería generalista. Bueno, el texto lo trabaja muy claramente y habla, o sea, da mayores explicaciones que la que yo les he dado en la clase, pero habla de que esta concepción generalista de la ingeniería estaba muy ligada a una formación casi científica, casi enciclopédica, en donde la teoría predominaba sobre la práctica, que en la práctica es el saber hacer, que es lo que domina a un especialista en la ingeniería y es la concepción que tiene de base y de origen a la Universidad Obrera. Luego la otra pregunta está, ¿quiénes son los alumnos de esta Universidad Obrera? Que casi es esa pregunta también se la pueden hacer ustedes cuando trabajen la parte de la reforma para que vean las diferencias. ¿Quién es el destinatario de toda la propuesta de la educación técnica, de la formación técnica profesional? ¿A quién se dirige? Bueno, el obrero sindicalizado, la gente que tenga interés en la formación profesional de oficios técnica,
Bueno, el texto también trabaja eso. ¿Cuál fue el efecto democratizador? ¿Quiénes aparecieron como nuevas figuras, como nuevos actores sociales a partir de esta apertura del sistema? El texto lo detalla. Y luego, ¿qué lugar tiene el trabajo y qué significa este ingeniero que es entre el saber decir y el saber hacer? Vieron que ayer cerramos ahí en el Power, justo nos quedó como la última placa fue eso, estos ingenieros del decir e ingenieros del hacer. Bueno, el texto les ofrece pistas sobre eso, así que con una lectura, un análisis, una lectura crítica de ese texto pueden resolver esta parte de la consigna. Y eso sería más que suficiente para hacer como un recorrido integral de todo lo que fue esta unidad, que dentro de todo es la más pesada porque es la más histórica, es la que tiene como más detalles históricos para pensarlo. Y sería la actividad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Bueno, yo después de esto les voy a hacer yo una pregunta. Porque bueno, como les dije, esta parte, con esto terminaríamos, ya sigo con las últimas ideas que quedaban de lo de la Universidad Obrera y el peronismo, y luego vamos a volver a retomar la concepción ya de la tecnológica y discusiones más actuales, ¿sí? Pero ya cuando abordemos otra unidad. Por eso la pregunta que quería hacerles es, la unidad que sigue, si uno siguiera la línea del programa, la unidad que sigue es la unidad se llama Problemas Sociales Contemporáneos, Problemáticas Sociales. Y luego sigue la unidad que habla sobre conocimiento científico, métodos, ciencia, conceptos de ciencia, bueno. ¿Qué unidad les interesa más que continuemos? ¿Hablar de la investigación, de la ciencia, de la importancia del conocimiento científico, o trabajemos problemáticas contemporáneas, definiciones sobre qué se entiende hoy por un problema contemporáneo, por un problema social? Eso, profe, Para mí, Científico. Los problemas ¿El qué? contemporáneos. ¿El para mí problema? lo científico. A lo científico. Problemas sociales. Problemas contemporáneos. El método problema científico. contemporáneo. Problemas contemporáneos. Y supónganse bueno, como problemas contemporáneos, ¿cuál sería un problema para ustedes contemporáneo? Coronavirus. El Dengue. coronavirus, sí, esto ya nos dio vuelta El la peronismo. contemporaneidad, y el lugar de la ciencia frente a esto, ¿no? Y la importancia de la inversión en recursos humanos, en formación científica, bueno, todo lo que está develando esto en nuestros países principalmente. Bien, entonces. Profe, hay un chico puso en el chat los choripaneros, no sé. Sí. Bueno, un problema social, y ahora voy a cerrar con algunas ideas sobre el Estado, sobre el peronismo y el Estado. En realidad, más que los choripaneros, que son como conceptos que aparecen, es el rol del Estado frente a ciertas cuestiones de regulación social, ¿no? Bueno, ya hicimos el recorrido, ahora vuelvo como a las cosas y vamos a retomar con algunas ideas y vamos a decir por dónde vamos a seguir ya visto el interés. Cierro aquí y ya comparto otra cosa. Para volver a retomar lo de los problemas, para volver a retomar un poco lo de ayer, pero básicamente es esto. Es un tema, la concepción social y estas cuestiones. Bueno, este Power ya está subido al aula, pude subirlo como PowerPoint, estuve así como me habían dicho ustedes que sí se podía, así que lo estuve haciendo el trabajo, ya está.
lo encuentran, pueden leer en detalle los ejemplos que les pongo. Ayer quedamos en el ingeniero del decir y del hacer, lo de la figura del obrero como trabajador, y lo de la universidad obrera. Lo que se inaugura con el peronismo, y es una discusión que vuelve a tener vigencia mucho hoy, y estos modelos de Estado, y tiene que ver con los problemas sociales contemporáneos, es el lugar del Estado, el lugar que tiene el Estado en la vida de una sociedad. Nosotros tenemos una concepción de Estado, que es lo que vimos un poco de la modernidad de esta parte, que es el Estado nacional, ¿no? Este Estado es el Estado que organiza, es muy modelo francés, la división de poderes, y la estructura estatal, donde el Estado es el regulador de las reglas del juego de una sociedad. El modelo que inaugura de Estado, que inaugura el peronismo, se llama el Estado de Bienestar. No sé si lo han escuchado alguna vez en alguna clase de secundaria. En construcción ciudadana. En historia. En todas esas, exactamente. Bueno, lo que inaugura el peronismo en esta época es lo que se llamó el Estado de Bienestar. ¿Qué significa el Estado de Bienestar? Es este Estado concebido como papá protector, ¿sí? Como un papá que me cuida. Por eso algunos autores, voy a volver a ponerme esto porque el perro se fue a... Y esa es la discusión, estas concepciones de Estado es la discusión que se tiene cuando se piensa en qué lugar tiene el Estado en la organización de la vida de una sociedad. Este Estado que se inaugura con el peronismo es el Estado de bienestar keynesiano, porque fue el que origina la teoría, o el Estado paternalista, en donde el Estado es concebido como esa concepción del papá que me cuida y que me va a otorgar todo lo que yo necesito para vivir. Le viene bien a este modelo del peronismo, porque teníamos en esta época, y ustedes lo van a ir viendo en los ejemplos que están de los libros de lectura, papá y mamá Estado, estaba papá Perón y mamá Eva, la que nos cuidaba, y a la sociedad trataba de dividir una regulación en donde se dividía, nos daba salud, la creación de hospitales, la garantía de la salud pública, vivienda, todos los planes de vivienda que se configuraron. Bueno, acá el barrio 3 de Febrero, Eva Perón, que tiene, son planes de vivienda de esa época, los hogares escuela, educación, el proyecto, la creación de la Universidad Obrera, el proyecto de las universidades, de las escuelas técnicas. Bueno, esto es la función del Estado, ¿sí? El Estado regula, distribuye las riquezas y tiene este concepto de que tendríamos que ser todos más igualitarios, no una sociedad tan piramidal, etc. El auge en Argentina del estado de bienestar fue el primer gobierno peronista, y luego se va dando un proceso a lo largo de la historia de crisis de este Estado y de alejamiento del Estado de esta función paternalista, que es hasta lo que el día de hoy seguimos discutiendo. En el segundo gobierno peronista, su derrocamiento, los 60, sigue habiendo un Estado que intenta ser de bienestar, de cuidado de los derechos sociales, pero bajo una concepción más desarrollista, más de concebir de que, bueno, sí, yo como Estado debo regular las reglas de juego, pero también hay que invertir, hay que separar los recursos humanos para poder hacer un desarrollo de un país. Y la crisis del estado de bienestar, la crisis general del estado de bienestar, ya se da en la década del 70, casi al final del tercer gobierno peronista y la aparición de los militares, cuando aparece esto de que el Estado necesita recursos para seguir dando educación, seguir dando vivienda, seguir dando todo lo que da, y no tiene plata. Entonces hay que salir a pedir plata prestada a los organismos internacionales. Nuestra deuda externa, nuestra deuda con el FMI, que es el gran monstruo con el que hoy tenemos, y tenemos deuda por siglos,
se origina en el gobierno militar, ¿no? Entonces, esa es la crisis del gobierno de bienestar, y luego aparece la crisis de los 80, el gobierno de Alfonsín, donde el Estado, que acá garantizaba todos los derechos universales y hacerse cargo de una educación gratuita, de una salud pública gratuita, empiezan a aparecer el ámbito de las privatizaciones. Entonces empiezan a decir que el neoliberalismo se llama, que en Argentina se inaugura con quien, ¿qué riojano presidente inaugura el gobierno neoliberal? Carlos Menem. Con Carlos Menem, los 90, el 1 a 1, donde empiezan las discusiones de todo lo que ha conquistado el peronismo, de nacionalización de la industria nacional, los trenes, todo lo que era nación, en los 90 se privatiza. Telecom, teléfono, la privatización de los trenes, de los ferrocarriles, cierre de fábrica, o sea, ahí empieza lo que se llama el gobierno neoliberal, en donde es la crisis completa, el Estado se va alejando de esta función de paternalismo, de esta función de protección, y empieza a aparecer la empresa, lo privado, y bueno, y hasta el día de hoy este modelo empresarial sigue siendo el gran monstruo, que estos son los dos proyectos como de país que se pusieron en pugna todos estos años que ustedes han nacido y que están, y es el proyecto de Macri frente a este proyecto de país tendría que ver con Macri más asociado al establishment, al gobierno, al mercado, a la economía de las grandes empresas, de los empresariados, y este gobierno que te dice que acá el Estado tiene que cuidarnos, el Estado se va a hacer cargo de nosotros, si no trabajamos nos va a dar la plata. Entonces, esa concepción que vuelve a seguir rondando del estado de bienestar paternal, que nos tiene que hacer cargo. En algún momento tuvimos una presidenta que nos dijo, mírenme como su madre. Esa no es función de un presidente, pero son concepciones que se originan para pensar de que me están cuidando, que el Estado me cuida, ¿no? Pero la discusión sobre el tipo de Estado, donde podemos discutir cómo se distribuye la riqueza, cuáles son las luchas sobre qué derechos individuales, empieza cuando uno empieza a pensar el Estado para qué está y qué función tiene que tener el Estado ante determinadas problemáticas sociales. Lo que ustedes mencionan ahí como el concepto que uno tiene del choripanero, del plan y de lo que sea, sería la desigualdad social, cómo el Estado lo administra. Cómo se administra, toda sociedad tiene desigualdad. Desde que el mundo es mundo hay pobres y ricos, pero cómo se regula la riqueza, cómo se regula el acceso a la educación. Esto, chicos, yo no sé las condiciones en las que están estudiando, el acceso a internet, a tener una computadora, si son varios en la casa y sus hermanos también deben tener que usarla. Bueno, eso también es algo que tiene que ver con qué posibilidades de acceso tenemos a ciertos bienes y consumos que deberían ser un derecho para todos, y por ahí en algunas clases o para algunos es privativo, los ingresos. Bueno, esas son discusiones que atraviesan la problemática del Estado, ¿no? De la regulación estatal. Profe. Que podemos trabajarla, ¿sí? Usted pregunta, ¿no? ¿Usted cómo cree que se podría regularizar las riquezas del país? Mirá, si tuviera la fórmula, estaría en el Congreso ganando 300.000. ¿Cuántos dicen que ganan los senadores? 250.000, creo. Sí, no sé, pero ganan, a veces uno escucha y vos decís, no, Dios profe, mío. Créame que si aunque tuviese la fórmula no podría ganar plata, pero la tienen que aceptar primero y que hacerle entender a la gente que sí se puede cambiar el país. No, creo que sí se puede. Lo que hay son concepciones,
hay teorías sociológicas y todo que tratan de explicar la teoría de la burocracia de Weber, que tiene la sociología de cómo debería ser la administración del Estado. El problema, como en todos lados, es que el Estado no se regula solo, y en el medio estamos personas que también tenemos intereses, ¿no? Y a veces los intereses individuales o de grupo se sobreponen a los intereses colectivos o de los derechos sociales. Ese es el concepto que siempre se los decía recién, y es para que lo vayan viendo hasta en los lugares mínimos donde ustedes vayan a trabajar o tengan que insertarse en algo, ¿no? Siempre en cualquier grupo social hay grupos que toman las decisiones y los otros obedecen. El tema es que cuando hay en una escuela el director, por ejemplo, uno va a una escuela y el director tiene sus asesores, sus docentes preferidos, la gente, los alumnos que con privilegio, lo podemos ver. Y de repente hay un grupo que quiere oponerse a ciertas cosas, lo logra, y cuando llega al poder se convierte igual a lo que estaba criticando antes. Y esos son los intereses que siempre están en juego en todo grupo social. La idea es cómo consensuar que más allá de los intereses uno piense en que hay que hacer acciones concretas por el bien común, que eso es la política, ¿no? Eso es el concepto de la política y de lo político. Pero bueno, aquí, si uno tuviera que hacer el análisis, y no es darle con un palo, hagamos un análisis teórico sobre el peronismo, el éxito del peronismo, por eso yo siempre lo trabajo con mis estudiantes también cuando hablamos en la formación docente, vemos historia de la educación y este momento histórico en particular. El éxito tiene que ver la inculcación ideológica y la importancia de un clima también afectivo que se genera con él, ¿no? Por ejemplo, el recuerdo que tiene alguien de que su primer libro de lectura o con las palabras que aprendió a leer es Evita me ama, no es el mismo que Emma amasa la masa, como aprendí a leer yo, y a escribir, o decir, mi mamá, como ya les decía ayer, mi mamá era peronista de la primera ola, su recuerdo era, su primera muñeca la tuvo corriendo del tren, cuando Eva pasaba con el coche en los ferrocarriles e iba con no me acuerdo, el coche presidencial, y tiró la muñeca del tren y ella lo agarró, y de ahí la amó a Eva Perón, ¿no? Entonces, ese recuerdo de lo carismático, de lo afectuoso que a mí el Estado me dio, también genera una relación hasta de dependencia, y eso ya lo vamos a mirar cuando veamos como conocimiento, porque también hay algo de lo ideológico y lo dogmático, que se cree o no se cree. Y lo peligroso de todo grupo social, de toda cuestión política, es cuando uno se convierte en fundamentalista de las ideas, ¿no? Y defiende, ¿no? Es hasta irracional. Bueno, un poco todos generan un poco de fanatismo en tantas de estas cosas. Pero la distribución de las riquezas es un tema que no se termina de solucionar. El tema sería cómo generar accesos más igualitarios o equitativos, porque no es lo mismo igualitario que equitativo, ¿no? El igualitario es todos somos iguales, al mismo punto de partida, al mismo punto de llegada. Lo equitativo es respetar que todos somos diferentes, pero merecemos llegar al mismo lugar todos. Por ejemplo, con nuestras diferencias, y hago un paréntesis, le comento una discusión que tuve una vez con un colega en una universidad que yo estaba capacitando y hablando de estas cuestiones, ¿no? Y un profesor, un colega de muchos años de la universidad, no de la UTN, de otra universidad, me dice, no todo el mundo debería ser profesional o ir a la universidad. Porque si no nos quedamos, y me dijo así, ¿no? Nos quedamos sin gente que trabaje en los oficios, si nos quedamos sin cocinero, nos quedamos sin esto, qué sé yo. Y él decía que el modelo de educación que tiene Chile, por ejemplo, en donde ya la secundaria va como haciendo un proceso de selección de los estudiantes y perfilando qué pueden estudiar ellos, era el adecuado. Y en ese momento les respondo yo y le digo, mire, con su pensamiento, colega, le digo, no, yo no debería estar acá, porque yo soy hija
de un cocinero. Mi papá tenía un restaurante, vendía pizza, cocina, y con esa concepción yo, desde mi origen y de la formación de mis padres, no debería haber hecho nunca la universidad. Y eso no es así. A mí la universidad me permite una mejor calidad de vida, me permite otro lugar, porque bueno, tengo esa opción. Pero esa es la discusión que hay que hacer, ¿no? Y me parece que ahí el lugar del Estado y del compromiso, como, ya sea como estudiante, como ciudadano, como lo que sea, es lo que hay que participar. Ya los intereses políticos, partidarios, ya son otras cosas, y no es la política, sino la política partidaria lo que entra ahí. Y bueno, desde que apareció aquí el peronismo es una cosa... No sé cómo se resuelven las cuestiones políticas en otros países. Nosotros estamos atravesados por esto que es un sentimiento inexplicable en la época de Perón. Y en los últimos años la aparición de lo que fue como una rama del kirchnerismo, bueno, y todo lo que devino después del 2001, que realmente tuvimos una crisis terrible, que es el año que ustedes nacieron, pero fue el 89 y el 2001 fueron dos momentos de mucha ruptura social, de quiebres de lazo, y la recomposición estuvo ligada a imágenes, a personas que uno lo identifica como acá nos vienen a salvar y ellos son el Estado, ¿no? Cuando uno representa el Estado de esta manera, los hombres se apropian de los lugares que deberían administrar. Puede ser el presidente, el director de una escuela, el jefe de un área de una administración pública, donde son administradores de lo público y no dueños. Ahí aparece el problema y la concepción casi francesa de Luis XV, del rey, cuando decía, el Estado soy yo, ¿no? Yo decido, el Estado soy yo. Y esos son los cuidados que en democracia hay que tener. Ya hablé un montón. Preguntas, ideas. Y aquí en el texto, ahí lo que van a encontrar en el texto son estas discusiones también, ¿no? Bueno, un grupo acá genera una ruptura política, la visibilidad de un grupo que un sector de la política en algún momento nunca vio, y esto de generar una oportunidad de educación y de enseñanza es muy importante, lo que ha generado el peronismo en la Universidad Novera, ¿no? Ahí aparece un concepto que dice que el 3% de la matrícula, por ejemplo, era de origen obrero. Bueno, acá son imágenes, como les decía, de esto, los niños quieren la reelección de Perón. Bueno, también la otra figura que tiene el peronismo como una figura muy importante es la figura de los niños. ¿Y por qué creen que educar a un niño, el deporte como un medio también de congregación, de superación, por qué creen que es importante? Porque los niños son el futuro. Y además que sí, los niños son el futuro, porque algo de los proyectos políticos no son ahora, sino que son hacia futuro. Todo lo que uno piensa es a futuro, por eso cuando uno piensa, bueno, estos chicos que hoy no estudian, no trabajan, bueno, en 10 años, ¿qué van a hacer? Estos son los que van a administrar un país, ¿qué hacemos con esto? Pero atrás de un niño, por ejemplo, en un campeonato, acá empieza el origen de lo que eran los Juegos Eva Perón, que todavía siguen estando, pero eran estas competencias donde el deporte era el lugar donde había que ir a competir. Detrás del niño va la madre, el hermano, la abuela, el abuelito, el tío, ¿no? Entonces hay un movimiento de gente detrás de esto que son las competiciones de los niños. Está eso, el tema de la discapacidad, que se trabajó un montón, pero bueno, estos accesos a servicios y cosas. Como una características que tiene los primeros planes de estudio de la Universidad Obrera
era, bueno, que la mayoría de los que armaban los modelos de formación eran modelos nacionalistas. ¿Qué significa nacionalista? Es pedagogos, pensadores que pensaban argentinos, cuestiones autóctonas, nada de escuchar música yanqui, de leer autores franceses, o sea, era toda esta cosa del nacionalismo muy fuerte. Y las clases, acá les decía ayer, bueno, las clases se inauguraban como una cosa que fue el primer lugar donde hubo clase nocturna, de 19 a 23 horas, acá seguimos con esta tradición, y los sábados se daban clases de talleres experimentales, ¿no? Por lo general salían de la fábrica e iban directamente a cumplir trabajo acá. Predominaba una actividad y una formación práctica, y el trabajo se constituye como un elemento de formación pedagógica. La excusa no era, o sea, la dinámica era la dinámica de un taller, era la dinámica de hacer las cosas juntos con el docente. Habría que preguntar cuándo fue el momento en que por ahí esta manera de concebir lo pedagógico se fue alejando y nos fuimos convirtiendo en una universidad más tradicional, con estas clases teóricas, expositivas, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Acá, como para graficar el proceso de democratización, está este concepto de, acá la primera imagen que tienen arriba, 1943, habla del concepto de aranceles, ¿no? Esta cuestión de que la universidad es una universidad no abierta a todos, en algunos casos había que pagar al que podía, y a partir de 1949, no solamente es la apertura de una nueva universidad como la Obrera, sino la supresión del arancelamiento. No obstante, esto del arancelamiento sería lo que hoy tenemos. ¿Ustedes pagan algo para estar en la universidad? No, profe. Pero No, profe. eso la otra vez hablábamos con los chicos, de que yo, por ejemplo, cuando digo voy a estudiar en la UTN, todos te preguntan cuánto se cuesta, porque todos piensan que es paga. Es que todos asocian lo que es la secundaria y la primaria, ya que es privada, la asocian también a la universidad. Por eso piensan que la pagamos. Sí, pero bueno, sería otro tema de discusión, el tema de la universidad, del colegio de Huergo, porque en realidad, así como ustedes que fueron a ese colegio, esa ha sido una creación como muy particular que ha tenido la regional, pero que no es, la UTN de por sí no tiene colegios universitarios, como tiene el Montserrat. Esta universidad ha quedado como en algún momento, cuando todavía no éramos una unidad académica, un convenio fue, pero no es que haya un colegio como el Huergo dependiente o instalado en un lugar de la universidad, en alguna otra regional de la UTN, porque no tiene la UTN un colegio con esas características. Esto sí, es como la historia, digamos, de la creación. Es más, nosotros este año cumple 16 o 15 años, creo, la escuela. O sea que yo el año pasado, cuando me recibí, debo haber sido la promo número 3 o 4. No fuimos mucho. O 3 o 4. Todavía. Porque yo sé que empezó siendo una guardería para aquellos estudiantes que tenían hijos y para los profesores. Y después de ahí se empezó a hacer el jardín, la primaria. Sí, y también fue como una necesidad de un colegio que estaba cerrando en el centro, y bueno, relocalizaron la matrícula, pero es una configuración muy particular, ¿sí? Del colegio secundario, pero la universidad en sí, la UTN, a veces la confunden como una cosa privada por su propia característica de creación, que es lo que les decía, es el concepto de universidad, pero no localizada todas las facultades en un solo lugar, sino que el territorio de localización es el país. Y entonces la ubicación de las facultades está a lo largo y a lo ancho del país, ubicada en las regionales, y el centro, el rectorado, está en Buenos Aires. Por eso es único este proceso, ¿no? Y es nacional, y bueno, y toda esta característica que le veníamos diciendo anteriormente.
Pero bueno, esto para que vean también cómo la propaganda, cómo los medios, cómo la manera de transmitir discursos hacen de que aparezca como un gran valor esto de la democratización. El tema del arancelamiento universitario siempre también es una discusión de modelos de Estado. Los primeros años de Macri, hasta cuando se fue Macri, era el tema de que venían y íbamos a poner arancel en la universidad, iban a cerrar carreras, que ese fue el debate que tuvimos en los 90 con Menem, donde creó una ley de educación superior donde hablaba de arancelamientos, donde hablaba de que algunas empresas iban a financiar carreras y las que no tuvieran financiamiento podían cerrar, o sea, son discusiones que siempre van girando y en torno a el lugar del Estado frente a eso. Bueno, aquí vuelve a recuperar, después lo van a leer en detalle, pero vuelve a recuperar la importancia que tiene la educación técnica. Aquí hay ejemplos para que los lean de las imágenes que le digo, bueno, un poco esto de la muñeca, que lo puse como de ejemplo a mi mamá, pero ahí lo de qué significa para alguien tener que la figura presidencial te haga un regalo, aprender a leer desde estos lugares y la frase. Yo no sé si ustedes han tenido abuelos o lugares, pero antes a veces uno iba a bodegones o a lugares donde se hacía los comités políticos, y bueno, y el cuadro del general y de la Eva como si fueran unos santos, ¿no? Bueno, Santa Evita. Pero miren, acá están Viva Perón, la fundación, en realidad casi todos los libros de lectura, los materiales que circularon por el sistema educativo en esta época, en el segundo gobierno principalmente, que después que muere Eva Perón, tienen que ver con poder replicar las acciones de gobierno contadas a los niños, ¿no? Perón, Sara y su esposo son peronistas, votaron a Perón, bueno. Aquí es donde más explícito se ve. En la universidad se leía, ya se los había dicho, la doctrina peronista y un modelo y un pedido que hubo frente a esto era que para enseñar teníamos que ser afiliados al partido. Esa era una de las cuestiones. La pregunta después del peronismo sería, cuando lo derrocan a Perón, ¿qué sucede con esta universidad obrera? ¿Qué creen ustedes? Si bien democrático. Yo creo que se había... Entró como en crisis. Claro, había entrado en crisis la universidad y se cierra la universidad. Creo que era así, no me acuerdo. Sí. Pero sí me explicaron Sí. de que en el gobierno de Perón, cuando lo derrocan, la universidad obrera, o sea, la UTN, cierra. Tal cual. Lo que se produce luego es un proceso, después de 1955, con la Revolución Libertadora, con el derrocamiento de Perón, en realidad lo que se produce en todo el sistema, porque piense que no es solo la universidad es la creación, hay que intentar hacer una desperonización, se llamó, del sistema. De todo el sistema educativo, de todos los lugares también, es empezar a trabajar esta presencia. Y la Universidad Obrera quedaba como muy identificada con este origen sindical, con esta ligazón con el movimiento. Pero entonces empezaron a trabajar mucho, y ahí, luego del 55, más que nada fue la explosión de la Universidad Tecnológica en su expansión de regionales. Porque no era, la cantidad hoy somos 30, no recuerdo cuánto, me sale 24, pero creo que son un poco más las regionales, expandida, y ahí empieza el concepto de el desarrollo, la necesidad del desarrollo tecnológico, y esta figura de Estado que les decía, que es un modelo de estado de bienestar, pero más focalizado en el desarrollismo, más desarrollista, Frondizi, aparecen otros proyectos que son es necesario invertir en recursos humanos y en tecnología.
Piensen que en el mundo aparece la Guerra Fría, la lucha por llegar al espacio, las primeras computadoras, o sea, aparece más lejos China, pero va apareciendo esta necesidad de que la tecnología va a dominar mucho de los vínculos del mundo, entonces hay que formar recursos humanos y especialistas para eso. Hay una larga lucha, largo proceso de desperonización de la Universidad Obrera, se le cambia el nombre en el 58 y aparece entonces la Universidad Tecnológica Nacional, con esta concepción de que la razón, la tecnología, la infinita posibilidad de transformación del medio que la tecnología puede hacer y que el hombre, pensando en el bien común, puede realizar, y el lugar de la universidad, ¿no? Un día vino un ingeniero a dar una charla cuando fue los 60 años o menos de la creación de la universidad, y él fue uno de los primeros alumnos que tuvo la Universidad Obrera, y él cuenta, hay un libro que está en biblioteca que lo tiene, y él cuenta que cómo habían elegido las regionales. Y él empieza a decir que las regionales empezaron a elegirse mirando la ubicación, empezaron a mirar las rutas, por ejemplo, no sé si la ruta 9, no recuerdo cuál de las rutas dicen, entonces empezaron a ver la localización de los parques industriales. Entonces, en donde más parques industriales había, más industria incipiente estaba instalaban una regional. Por eso, por ejemplo, si ustedes miran el mapa de las regionales de la UTN, la zona de Rosario, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, es donde más localizaciones tiene, Avellaneda, Pacheco, Aedo, Rosario, pero bueno, son esas, Río Cuarto, Villa María, Córdoba, porque son la ubicación estratégica de espacios, de localizaciones de fábricas, ¿no? Y bueno, y también la elección de qué especialidad iba a ser. Nosotros acá inició con la ingeniería electromecánica, luego pusieron civil, y la última ingeniería que instalaron en la regional nuestra fue la de electrónica, que es la que menor egresado tiene, la que menos eligen, y es única en la región, ¿no? Acá, así que bueno, vamos a seguir pensando el lugar que tiene la UTN en el proyecto de país, en la oportunidad que tiene, que todavía no está como muy explotada, pero un poco ese fue nuestro origen. Acá voy a leer qué ponen acá. Bueno, frente a esto, ¿por dónde vamos a seguir? Les digo los motivos de las dos ideas. Cuando uno trabaja, trabajamos el conocimiento científico, la unidad que incluye el programa de conocimiento científico y ciencia, tiene que ver con la gran pregunta que es, ¿qué es primero, la ciencia o la técnica? ¿Que el descubrimiento científico o la aparición de la tecnología? ¿Qué es primero acá? ¿Y cuáles son las características? Sí. La aparición de la tecnología. Primero la tecnología, sí, son las discusiones que están. Ese es el motivo por el cual, y bueno, y el lugar de la investigación, y qué tipo de investigación produce la Universidad Tecnológica, ¿no? Y como mejora del mundo. Y la otra unidad, que es la unidad de los problemas sociales, sería qué compromiso social se asume, o cuáles son las problemáticas centrales que tiene hoy el mundo, y cómo desde el lugar de profesionales, tecnólogos, ingenieros o estudiantes universitarios, uno puede lograr resolverlos. Así que no sé cuál, creo que la mayoría pidió que continuemos con problemas sociales contemporáneos. Esa es, ¿por ahí quieren seguir? Sí, profe. ¿Ah? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El año pasado trabajamos como problema social, bueno, el tema de la desigualdad es un gran problema social.
el tema de la desigualdad social, ruptura de lazo. No sé si a alguno le interesa empezar a discutir estas cuestiones de los lazos sociales, muy ligadas a esta, si uno busca bibliografía, eso está muy ligado al tema de el desfondamiento estatal, se llama, esta desaparición del estado de bienestar que estaba muy presente con el peronismo y cada uno queda como librado a su suerte. Ese fue un tema que trabajamos el año pasado. El otro tema que trabajamos fue el tema ambiental, el tema del medio ambiente, la aparición de la contaminación, la basura, bueno, las problemáticas. Y después trabajamos como otro gran tema de la problemática social, bueno, la aparición de la tecnología y cuál es la ética que tiene la tecnología, los medios de comunicación, las tecnologías, los descubrimientos científicos, etc. No sé a ustedes qué tema les interesa trabajar, o si quieren, para la clase que viene, ustedes busquen alguna área problemática, temática, pueden ponerse en grupitos. Ahora hicimos de a 2, pero para investigar sobre esas temáticas podríamos ser hasta 4, si a alguno le interesa, y con ese grupo quedamos para esta unidad, y proponen alguna temática concreta para que podamos entre todos trabajar y pensar qué aporte podemos hacer desde la ingeniería, desde la universidad, y dónde se evidencia ese problema. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, ¿cuáles serían más o menos las problemáticas? Y nosotros el año pasado trabajamos como problemática, trabajamos la desigualdad social, el tema de la polarización social. Otra problemática que trabajamos fue algunas cuestiones de medio ambiente dirigidos a específicamente la contaminación ambiental, el tratamiento de basura, como grandes temas. Después, otro de los temas que hemos trabajado fue el tema de la tecnología, la irrupción de la tecnología y el efecto que tuvo, por ejemplo, en aspectos de trabajo, de las configuraciones de nuevos desafíos para configurar el trabajo. La ética de la tecnología, por ejemplo, si hay una ética para pensar el uso de las tecnologías, los límites que tiene la tecnología en la vida y en la invasión de la vida. Yo creo que son problemas, miren, a mí me preocupa este tema de la tecnología y de los peligros de la configuración, más en estos momentos que estamos, por ejemplo, yo hoy lo miro como un problema y una reflexión, que estamos hiperconectados. Como estamos todo el día en la casa, estamos hiperconectados, y la cantidad de hackers y de situaciones de invasión a la privacidad o de cosas que pueden estar sucediendo. A mí el otro día, yo no sé si es por efecto del Zoom o qué, me llegó uno de esos mails que están diciendo ahí en Infobae que tengan cuidado, en donde pedían plata. Todo en inglés. Me sabían una clave, me asustó que lo nombraban a mi sobrino, tenían su clave y me ponían el nombre de mi sobrino, y yo digo, ¿a dónde tengo el nombre de mi sobrino puesto como clave? Y que si no pagaba plata en una Bitcoin, en una cibermoneda, no sé qué, en 24 horas iban a conectar a mis contactos y iban a mandar videos de una página pornográfica que había visitado. Y la verdad que lo que más me asustó del mail fue que tuvieran el nombre de mi sobrino, realmente. Pero bueno, esas situaciones de los hackers, la aparición, la vulnerabilidad frente a situaciones, es algo que preocupa, ¿no? Profe, yo sí. la otra vez estaba en YouTube viendo a un youtuber que yo veo porque me hace reír y qué sé yo, y a él le habían hackeado la cuenta de YouTube, las dos cuentas que él tiene, y él contaba de que el mismo hacker les había hackeado a varios youtubers y que varios youtubers estaban hackeados por ese mismo hacker y por otros también. Bueno, entonces que Google había como descuidado mucho la seguridad que tenía. Sí, es un tema, creo que eso hoy es una problemática que nos trae, bueno, a cuántos
salió una nota justo que le comento a una amiga y en Infobae sale la nota y era la misma carta que me habían mandado a mí, la que copiaron en la nota, ¿no? Y de repente, Mr. Robot ponen ahí. Bueno, hay varias películas que hablan sobre este tema, o series que están. Y después una compañera me decía de que, bueno, la duplicación de las cuentas de WhatsApp, o que te están pidiendo, a la hermana le había llegado un mail diciendo respecto a que le pedían la clave del cajero porque a ella se le había bloqueado la tarjeta. Bueno, esta vulnerabilidad que también uno tiene con el robo de datos, así que bueno, esa es una nueva problemática social, así que por ese lado podrían leer ustedes algún tema que les interese, que podamos trabajar acá, podamos repensar qué problemas hoy la sociedad, el tema de la salud y esta situación excepcional que no sabemos cómo vamos a salir. Después de esto, la vida no va a volver a ser igual, seguramente. Esto puede ser algo que nos lleve a pensar, ¿no? Lo que están diciendo, esto que va a durar más tiempo, hay costumbre que por mucho tiempo no la vamos a volver a retomar, así que me parece que podemos en los próximos días leer algo y poder compartir, que ustedes cuenten y desde acá podamos compartir y redefinir algo de las problemáticas que hoy como sociedad estamos pensando. Así que la invitación sería que ustedes traigan 5, 4 temáticas y podamos pensar juntos sobre eso. Yo por las dudas, pienso algunas, pueden ser estas que ya les he mencionado, como para que compartamos algunos textos y pensemos entre todos algún trabajito. Lo mismo, en función de eso, retomamos el lugar de la ciencia, la investigación, ¿sí? En la página que sigue. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta? Como tarea, por suerte pudimos dar bien la clase. Miren, como tarea, lean la consigna del aula, revisen, léanlo tranquilo, vean el material y todo, y hagan una cosa. Cualquier duda me manda. Micaela, dame tu teléfono. Bueno, profe. 384. Sí. 40, 26, 23. Bueno, yo voy a agendar el teléfono de Micaela. Cualquier cosa le voy a mandar un mensaje para que ella conecte al grupo y nos conectemos y después, después si quieren hacemos un grupo de WhatsApp entre nosotros. Sé que tienen uno con el Inge, a veces es más fácil para la comunicación, para que podamos compartir algunas cosas, ideas o textos, y lean la consigna. Si tienen tiempo, vayan armando, vayan pensando con quién van a trabajar y cualquier duda que tengan, se comunican. Ya les voy a mandar un mensaje yo para que Micaela agende mi número y me mandan un mensaje, se comunican conmigo, ¿sí? Bueno, profe. Si no, podríamos hacer un grupo. Sí, estaba por ¿Sí? decir. Sí. Otro grupo. Por eso yo te voy a mandar mi número. Yo tengo, miren, ese otro problema que podemos pensar, yo tengo del trabajo, tengo como 10 grupos, grupo chico, grupo grande. Lo peor es que me equivoco y escribo, quiero hablar del grupo grande, alguna cosa fea y me pongo en el otro grupo, así que soy un queso con los grupos. Así que yo te mando el número, cualquier cosa lo arman, así es más fácil para la comunicación, ¿sí? Y para las actividades, si hay alguno que no está en el aula, que no está acá, lo incorporamos para que algo pueda recuperar de la clase y de las actividades, así no pierde el año, no sé, la verdad que es una situación tan excepcional que por lo menos salvemos esta materia. No sé las otras, pero por lo menos no, esta, profe, y redacción de informes. Por ejemplo, los que no pueden estar presentes por algún problema de Wi-Fi o que no tengan computadora, qué sé yo, también nos habían dicho de que los profesores podían pedir que graben la clase y subirla al canal de YouTube de la universidad. Ay, Dios mío, el YouTube. Bueno,
Ya lo vamos a mirar. Yo ya esta semana, que ya tenemos varias clases, voy a revisar quiénes no están y voy a ver la alternativa para la recuperación. Pero si ustedes saben de los compañeros en esto que hay que hacer de a pareja, compártanla la consigna y lean y bueno, presenten los trabajos, ¿sí? Y ya te mando en un ratito, Mica, el teléfono y estamos en contacto. Por favor, avancen, es lectura, tómense el tiempo y lo que necesiten me consultan, ¿sí? Y piensen con qué problemática vamos a trabajar para que podamos, no los voy a llenar de textos breves, fragmento de alguna película, alguna situación que podamos compartir, así pensamos juntos en esto, en el mundo que hoy estamos, que les va a tocar a ustedes actuar, trabajar, estudiar, tener protagonismo, seguramente. Así que bueno, un gusto haberlos visto, aunque sea en fotografía, porque yo no los puedo mirar como están hoy acá, y seguimos en contacto cualquier cosa. Bueno, Listo, profe. chao. Bueno, Chao, profe. hasta luego, Que ande bien. lean. Profe. Cuídense.